A ver, cada día dentro de nuestro cuerpo se lleva a cabo una operación de limpieza que es, bueno, monumental y totalmente silenciosa. Y los protagonistas de esta hazaña, pues dos órganos que a menudo pasamos por alto, los riñones. Pero ojo, que no son solo para hacer orina, para nada. Son los filtros maestros que mantienen literalmente nuestra vida en equilibrio. Y ahora, atención a esta cifra, porque es de las que cuesta creer. Cada día, los riñones llegan a procesar unos 180 litros de líquido. ¡180 litros! Para que nos hagamos una idea, eso es más líquido del que cabe en un barril de cerveza de los grandes, filtrado una y otra vez, para tener la sangre siempre a punto. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que algo tan diminuto, algo microscópico, pueda manejar un volumen tan gigantesco con una precisión de relojero? Pues la respuesta nos obliga a hacer un viaje alucinante, a encogernos y meternos en el mismísimo corazón de la maquinaria del riñón. Vale, pues vamos a sumergirnos en esto. La unidad que hace todo el trabajo en el riñón es la nefrona, y su motor de filtración es una maravilla de la ingeniería biológica que se llama glomérulo. Es justo ahí, en ese ovillo minúsculo, donde ocurre toda la magia. Lo que es realmente interesante aquí es el flujo. La sangre llega y se filtra a un ritmo que es impresionante, 125 mililitros por minuto. Pero, y aquí viene el detalle que es increíble, es que de esos 125, 124 se reabsorben en el acto. O sea, se recupera casi todo al instante. Es que hablamos de una eficiencia que es sencillamente brutal. Y uno se pregunta, ¿cómo se consigue este doble juego? ¿Cómo se puede filtrar tanto y a la vez ser tan selectivo? Pues la clave está en la membrana glomerular. Tenemos que imaginarla como el control de seguridad más avanzado que exista. Uno que tiene que procesar a millones de pasajeros por minuto, pero sin que se le cuele ni un solo objeto prohibido. Es que esta barrera no es un simple muro, para nada. Es una defensa de 3 niveles. El primero es el endotelio, que funciona como una valla con unos agujeritos, los ojos de buey. Luego está la membrana basal, que es como una especie de red eléctrica que repele a ciertas moléculas. Y para rematar, los podocitos, que son los guardianes finales que forman la última puerta. Y aquí se ve de una forma espectacular. Es un zoom a nivel microscópico a esas tres capas trabajando en una sincronía perfecta. El endotelio poroso, la membrana basal en el medio y los podocitos que lo abrazan todo. El resultado de este trabajo en equipo es simple pero vital. Dejan pasar el agua y las moléculas pequeñas, pero frenan en seco a las células y a las proteínas grandes. El primer control de seguridad, el más obvio, es el tamaño. Y aquí se ve clarísimo. Las moléculas pequeñitas como el agua o la glucosa tienen pase VIP, se filtran al 100%. Pero ahora fijémonos en la albúmina, una proteína importantísima, pero mucho más grande. Su pase, prácticamente denegado. Solo un 0,005% consigue colarse. La barrera es, para ella, casi un muro infranqueable. Y eso es fundamental para que las proteínas se queden donde tienen que estar, en la sangre. Pero claro, el tamaño no lo es todo. Hay un segundo control, mucho más sutil, la carga eléctrica. Resulta que toda la barrera tiene una carga negativa muy fuerte. ¿Y esto qué significa? Pues como los polos opuestos de un imán, que atrae a las moléculas positivas y les facilita el paso. Pero las negativas, como la propia albúmina, las repele con fuerza. Es un doble sistema de seguridad, por tamaño y por carga, de una elegancia biológica que es asombrosa. Vale, ya conocemos la arquitectura de este filtro, pero ¿cuál es el motor? ¿Qué es lo que empuja el líquido a través de él? Porque esto, evidentemente, no ocurre por arte de magia. Es el resultado de una batalla física, una auténtica lucha de presiones. Pensemos en ello literalmente como en un tira y afloja. En un lado de la cuerda, tirando con todas sus fuerzas para que el líquido se filtre, está la presión hidrostática glomerular. Esto no es más que la presión de la sangre cuando llega a estos capilares, y es una presión potente, ¿eh? Son 60 milímetros de mercurio empujando hacia afuera. Y en el otro extremo de la cuerda, tirando en contra, no tenemos una, sino dos fuerzas. Por un lado, la presión de la propia cápsula de Bowman, que es la resistencia que hace el líquido que ya está ahí, empujando de vuelta con 18 milímetros de mercurio, y junto a ella, la presión coloidosmótica del plasma, que es como una fuerza esponja de las proteínas que intentan retener el agua en la sangre, tirando con otros 32 milímetros de mercurio. Así que vamos a hacer las cuentas de este tira y afloja. Tenemos 60 milímetros de presión a favor y en contra tenemos una resistencia total de 50 milímetros de mercurio, que son esos 18 de la cápsula más los 32 de las proteínas. El resultado final es este, una fuerza de 60 contra una de 50. ¿Y cuál es el resultado de esta batalla? Pues una presión neta de solo 10 milímetros de mercurio. Sí, solo 10.
Podría parecer una cifra modesta, casi insignificante, pero es esa pequeña pero implacable diferencia la que consigue mover 180 litros de líquido cada día. Una fuerza sutil con un impacto de verdad monumental. Ahora bien, esta presión de 10 milímetros mercurio no es algo fijo, no es una constante inamovible. El cuerpo es mucho más listo que eso. Necesita poder ajustar el ritmo de filtrado a cada momento, ya estemos corriendo una maratón o durmiendo la siesta. Y para conseguir ese ajuste fino, pues tiene sus propios mandos de control. Y así es como lo consigue, actuando como un ingeniero hidráulico experto. Controla dos grifos, el de entrada y el de salida. Si cierra un poco el grifo de entrada, llega menos sangre, la presión interna baja y se filtra menos. Pero si cierra un poco el grifo de salida, la sangre se atasca dentro, la presión sube como en una olla express y la filtración se dispara. Es un control de una precisión exquisita. Bien, hemos viajado al interior del glomérulo, hemos visto la batalla de presiones, los mecanismos de control. Creo que es hora de volver a la superficie y hacer la pregunta más importante de todas. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué es tan vital para nosotros este engranaje tan complejo? Y la respuesta estaba casi al principio. Todo se reduce a una sola palabra: equilibrio. Recordémoslo, más del 99% de todo lo que se filtra se reabsorbe al instante. Podría parecer un trabajo inútil, ¿no? Un derroche de energía. Pero es justo lo contrario. Ese ciclo constante, ese volumen enorme de ida y vuelta, es el secreto de su poder. Porque al filtrar un volumen tan gigantesco, el riñón tiene la capacidad de hacer ajustes mínimos que tienen un impacto enorme. Es como tener el control de todo un océano para regular un solo vaso de agua. Este proceso le permite barrer los desechos de la sangre y ajustar los niveles de sales y de fluidos con una precisión milimétrica. En esencia, es el mecanismo que garantiza que todo en nuestro interior esté estable, la famosa homeostasis. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Hemos desmontado un sistema biológico de una elegancia, una eficiencia y una escala que son casi inconcebibles. Un mecanismo que trabaja sin descanso para mantener un equilibrio del que depende nuestra vida. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta inevitable. Si esta maquinaria es tan perfecta y tan precisa, ¿qué sucede en nuestro cuerpo cuando la más mínima pieza de este filtro maestro empieza a fallar?